Me llamo Mateo, tengo 24 años y estoy sentado en la mesa del comedor de la casa donde crecí. Mis padres acaban de deslizar un sobre de manila amarillo hacia mí, como si fuera una servilleta con la lista del supermercado. Es solo para que nos ayudes con esto, hijo, dice mi madre con esa voz dulce que nunca usó para pedirme un abrazo. Tu padre y yo no podemos más, y Valeria está en la universidad, necesita concentrarse en sus estudios, agrega mi padre, cruzando los brazos como si el asunto estuviera cerrado. No discuto. No pregunto. Solo abro el sobre, leo los números, y entiendo que, para ellos, yo nunca fui un hijo. Fui un plan de pago. Las cifras bailan frente a mis ojos, facturas médicas de mi padre del año pasado, préstamos personales que solicitaron para el viaje de Valeria a Europa, deudas de tarjetas de crédito que usaron para renovar la cocina. En total, casi 40.000 euros. Y ahí, en letra pequeña, un cronograma de pagos mensuales que ellos mismos habían calculado, como si hubieran estado planeando esto durante meses. Mi nombre aparecía junto al monto sugerido, 800 euros al mes. Durante 4 años. Levanto la vista. Mi madre sonríe, nerviosa. Mi padre me sostiene la mirada, pero hay algo en sus ojos que no es gratitud ni siquiera esperanza. Es alivio. El alivio de quien acaba de transferir una carga a otro. Puedes quedarte a vivir aquí mientras pagas, dice mi madre. No queremos que te sientas presionado. Valeria está en su habitación, en el piso de arriba. La escucho reír por teléfono. Mañana mismo, mis padres le depositarán dinero para su renta en Madrid, porque, allí la vida es cara y necesita comodidad para estudiar. Eso lo sé sin que me lo digan. Lo he sabido siempre. No digo nada. No hacía falta. Asiento una vez, guardo el sobre en mi mochila, y les digo que lo pensaré. Mi madre me da las gracias con los ojos húmedos. Mi padre me da una palmada en el hombro, la misma palmada que usa para despedirse de los vecinos. Subo las escaleras, paso frente a la habitación de Valeria, y entro a la mía, la más pequeña, la que antes era el cuarto de lavado. Tiene una cama individual, un escritorio prestado y una ventana que da al patio trasero. Cierro la puerta. Me siento en el borde de la cama. Y por primera vez en muchos años, me permito pensar en todo lo que nunca quise ver. El silencio también es una respuesta. Y esa noche, mi respuesta comenzó a tomar forma. Para entender lo que pasó después, tengo que contarles cómo era crecer en mi casa siendo Mateo y no Valeria. Mi hermana nació cuando yo tenía 3 años. Recuerdo el revuelo, las visitas, los regalos. Mis padres la llamaban la princesita desde el primer día. Yo era el niño grande, el responsable, el que no daba problemas. Y así seguimos durante toda la infancia. A los 15 años, empecé a trabajar. Fue mi idea, técnicamente. Mis padres mencionaron que estarían agradecidos si ayudaba con mis propios gastos, porque Valeria necesitaba clases de piano y el presupuesto estaba ajustado. Así que encontré un trabajo después del colegio en una tienda de comestibles del barrio. 4 horas diarias, más los fines de semana. Aprendí a sumar rápido, a tratar con clientes, a llegar a casa a las 9 de la noche y hacer los deberes hasta las 12. Valeria, mientras tanto, tenía 12 años y acababa de recibir su primera bicicleta. El Renault Clio azul llegaría más tarde. No la critiques, me decía mi madre cuando señalaba la injusticia con timidez. Ella es más sensible. Tú eres más fuerte. Y yo me lo creí. Durante años me repetí que era más fuerte. Que podía cargar con más. Que era mi deber, como hermano mayor, como hijo, como hombre. A los 17, ya trabajaba en 2 sitios, la tienda de comestibles y un lavado de coches los domingos. Mis padres habían dejado de darme dinero para la comida del colegio, así que compraba mis propias cosas. También pagaba mi ropa, mis libros, mis salidas. Valeria, en cambio, recibía una mesada de 200 euros al mes para sus cosas. Cuando entré en la universidad, pagué la matrícula con mis ahorros. Estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes, y llegaba a casa a dormir apenas 5 horas. Mis padres nunca me preguntaron si estaba cansado. Nunca me ofrecieron ayuda. Pero tampoco me la negaron abiertamente.
Ese es el truco del favoritismo silencioso, nunca te dicen no te queremos. Simplemente actúan como si tú no necesitaras nada. Valeria, por supuesto, no trabajaba. Está enfocada en sus estudios, decía mi padre. Necesita tranquilidad. Ella estudió periodismo en una universidad privada que mis padres pagaron con un préstamo. Ese préstamo, años después, aparecería en el sobre amarillo. A los 20, dejé la universidad. No porque quisiera, sino porque no podía más. Mis calificaciones habían bajado, estaba agotado. Y había aceptado un trabajo de tiempo completo en una fábrica. Les dije a mis padres que lo dejaba por un tiempo. Ellos asintieron, aliviados. Valeria necesitaba el dinero para un viaje de estudios a Londres. Nunca volví a la universidad. Y durante todo ese tiempo, nunca dije nada. Nunca reclamé. Nunca grité. Porque había interiorizado que ese era mi lugar, el hijo que no pide, que no molesta, que simplemente resuelve. Hasta que llegó el sobre. Esperé a estar solo para leer los papeles con calma. No eran solo deudas. Eran explicaciones, justificaciones, cálculos. Mi madre había escrito notas al margen, factura del hospital, papá tuvo complicaciones en la vesícula, préstamo del banco, la letra es alta porque Valeria necesitaba el piso, tarjeta de crédito, lo siento, hijo, pero la nevera nueva era urgente. 42.000 euros. Exactamente. El cronograma de pagos estaba hecho con cuidado, 800 euros al mes durante 44 meses, con un interés del 0% porque somos familia. La primera cuota vencía en 15 días. Leí cada línea 2 veces, 3 veces. Buscaba el error, la exageración, la mentira. Pero no la encontré. Todo era real. Las deudas eran reales. Y ellos habían decidido que yo era la solución. Lo que más me dolió no fue el dinero. Fue el hecho de que nunca me preguntaron si podía pagarlo. Nunca consideraron que yo también tenía gastos, que también quería vivir, que también soñaba con tener un coche o unas vacaciones o simplemente dormir sin preocuparme por llegar a fin de mes. Para ellos, yo era una extensión de su economía. Un recurso. Como una tarjeta de crédito con piernas. Guardé los papeles en una carpeta y los metí debajo de la cama. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo algo que no podía nombrar. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de frío en el pecho, un despertar lento, la certeza de que algo fundamental se había roto. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Valeria ya estaba en la cocina, con su bata de seda nueva, preparándose un té. Mis padres leían el periódico en la mesa. ¿Ya viste lo del sobre?, me preguntó mi madre, como si hablara del tiempo. Sí, dije. ¿Y? ¿Nos vas a ayudar?, preguntó mi padre, sin levantar la vista del periódico. Voy a pensarlo, repetí. Valeria me miró con indiferencia. Es solo dinero, dijo. Tú puedes trabajar más horas, ¿no? Esa frase. Esa maldita frase. Tú puedes trabajar más horas, ¿no? Como si mis horas valieran menos que las suyas. Como si mi cansancio fuera barato. Como si yo fuera infinito. Voy a pensarlo, dije por tercera vez. Salí de la cocina, me puse los zapatos, y caminé hasta la parada del autobús. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba entender qué iba a hacer. El autobús me llevó al centro. Me bajé sin mirar el letrero, caminé sin rumbo, y terminé sentado en un banco de una plaza que no conocía. Había niños jugando, padres empujando columpios, gente normal viviendo vidas normales. Y yo ahí, con 42.000 euros de deuda que no eran míos, preguntándome si debía pagarlas o deberme a mí mismo por primera vez. Esa pregunta no tenía respuesta fácil. Pero mientras estaba sentado en ese banco, viendo cómo el sol se movía lentamente, entendí algo: si aceptaba, sería para siempre. Una vez que empezara a pagar, nunca terminaría. Porque ellos siempre encontrarían otra deuda, otra necesidad, otra excusa para pedirme más. Si quería cambiar algo, tendría que cambiar todo. Volví a casa esa noche con una decisión tomada.
No la había compartido con nadie. Ni siquiera conmigo mismo del todo. Pero sabía lo que iba a hacer. «¿Pagaré?», les dije en la cena. Mi madre soltó un suspiro de alivio. Mi padre asintió, serio, como si hubiera estado seguro de mi respuesta desde el principio. Valeria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Pero tengo condiciones», añadí. El silencio fue inmediato. Las condiciones no estaban en el plan. «Voy a mudarme. Necesito mi propio espacio. Y necesito que me den los recibos originales de cada deuda, para pagar directamente a los acreedores. Nada de darles el dinero a ustedes». Mi madre abrió la boca para protestar, pero mi padre la detuvo con una mano en el brazo. «Está bien», dijo. «Como tú quieras». No era generosidad. Era cálculo. Sabían que si yo pagaba directamente, no podrían desviar ese dinero hacia otras cosas. Y también sabían que, si me iba de casa, dejaría de ocupar espacio, de consumir luz y comida. Sería más fácil olvidarme. Esa noche empecé a hacer las maletas. No tenía mucho: ropa, libros, una computadora vieja, fotos de mi abuela. Nada más. En 24 años, mi vida cabía en 3 cajas de cartón. Valeria pasó por el pasillo mientras cargaba la última caja. Me miró, se encogió de hombros, y siguió caminando. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Alquilar un piso en mi ciudad era imposible con mi sueldo, así que encontré una habitación en un barrio obrero, a 40 minutos del centro. Era pequeña, con una cama, un armario y una ventana que daba a un patio interior. Pero era mía. Nadie me pediría nada en ella. Nadie esperaría nada de mí allí. El primer mes fue duro. Tuve que pagar el depósito, comprar lo básico, y todavía destinar 800 euros a la primera deuda. Llegué justo a fin de mes, comiendo arroz y huevos durante 2 semanas. Pero lo hice. Pagué la primera factura médica de mi padre. Envié el comprobante por WhatsApp. Mi madre respondió con un corazón emoji. Ese corazón emoji me dolió más que cualquier insulto. Para pagar 800 euros al mes además de mis propios gastos, necesitaba ingresos. Muchos ingresos. Así que conseguí 3 trabajos. El primero era en una fábrica de embalajes. Turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Operaba una máquina que doblaba cajas de cartón. El ruido era ensordecedor, el ambiente era frío. Y mis manos siempre tenían cortes pequeños de las esquinas afiladas del cartón. Pagaban 1.100 euros al mes, en negro la mitad. El segundo era en un supermercado, de 3 a 8 de la tarde. Reponía estanterías, ayudaba en cajas si faltaba personal, limpiaba los derrames. Era el trabajo más agotador porque nunca dejaba de moverme. 8 horas en la fábrica y 5 en el supermercado. 13 horas al día de pie. Pagaban 900 euros, con contrato parcial. El tercero era los fines de semana, repartidor de comida en bicicleta. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. 12 horas pedaleando por la ciudad, subiendo cuestas, esquivando coches, llevando hamburguesas y pizzas a gente que nunca miraba mis ojos. Pagaban por entrega, unos 300 euros al mes si tenía suerte. Sumando todo, llegaba a los 2.300 euros mensuales. Menos 800 para las deudas, menos 400 para la habitación, menos 200 para transporte y comida, me quedaban 900 para el resto. Ahorraba lo que podía, pero siempre aparecía un imprevisto, una muela que sacar, unas zapatillas que se rompían, una nevera que dejaba de funcionar. Dormía 5 horas al día, a veces menos. Mi cuerpo se acostumbró al dolor. Mis manos desarrollaron callos. Mis ojos aprendieron a mantenerse abiertos aunque estuvieran ardiendo. Pero pagaba. Mes tras mes, transferencia tras transferencia, factura tras factura. La deuda del hospital, saldada. La tarjeta de crédito, saldada. El préstamo del banco, saldado. Cada vez que liquidaba una, sentía algo extraño, alivio mezclado con rabia. Alivio porque un peso menos. Rabia porque ese peso nunca debió ser mío. Y mientras yo hacía todo eso, Valeria se graduaba. Mis padres publicaron fotos en Facebook, ella con la toga y el birrete,
ellos sonriendo, un pastel que decía, «Felicitaciones». Nadie mencionó que el pastel lo pagué yo con las horas extra de un domingo lluvioso. Nadie mencionó que la fiesta fue posible porque yo había dejado de comprarme ropa nueva durante 2 años. Valeria consiguió un trabajo en una revista local. No pagaba bien, decía, así que mis padres seguían enviándole dinero. 500 euros al mes para complementar. Yo pagaba 800. Hagan las cuentas. Los años pasaron. 5 años exactamente, no 4 como habían calculado mis padres, porque hubo recargos por pagos atrasados que no me avisaron a tiempo, y una deuda nueva que apareció de la nada. La operación de rodilla de mi padre, que no podía esperar y que Valeria no podía ayudar porque estaba empezando su carrera. Así que pagué esa también. Durante 5 años, mi vida fue un ciclo de trabajo, pago, sueño, repetición. No tuve vacaciones. No tuve pareja estable. No tuve hobbies, no tuve fines de semana, no tuve cumpleaños. El día que cumplí 29 años, lo pasé en la fábrica, doblando cajas, y nadie me felicitó excepto un compañero que vio mi DNI. Mis padres me llamaban una vez al mes. Siempre era para lo mismo, confirmar el pago, pedir un favor pequeño. Un préstamo de 100 euros para el cumpleaños de Valeria, la cuota del gimnasio de mi padre, la reparación del coche de mi madre, o contarme lo bien que le iba a Valeria. Se había comprometido con un chico de familia adinerada. Estaban planeando una boda grande. Mis padres estaban encantados. Nunca me preguntaban cómo estaba. Nunca me preguntaban si necesitaba algo. Nunca me invitaban a las cenas familiares. Supongo que asumían que estaba trabajando. O tal vez simplemente no pensaban en mí. Yo, mientras tanto, había desarrollado una habilidad, desconectar. Aprendí a trabajar en piloto automático, a dejar que mi cuerpo hiciera el esfuerzo mientras mi mente se iba a otro lugar. Pensaba en mi abuela. En el mar. En cómo sería vivir sin deudas. En cómo sería ser libre. Mi abuela materna era la única persona que me había tratado como a un ser humano. Vivía en un pueblo a 2 horas de la ciudad, y desde niño, pasar tiempo con ella era mi único respiro. Me enseñó a cocinar, a plantar tomates, a reconocer las estrellas. Me llamaba mi niño y me abrazaba como si yo fuera importante. Cuando mi salud empezó a fallar por el exceso de trabajo, dolores de espalda crónicos, insomnio, ansiedad, fue ella quien notó los cambios en mi voz durante las llamadas. Mateo, ¿estás bien?, me preguntaba. Y yo mentía, claro. Sí, abuela, todo bien. Pero ella sabía. Las abuelas siempre saben. El 4.º año fue el más difícil. Mi cuerpo empezó a rendirse. Una mañana, en la fábrica, me desmayé. Fue solo un segundo, o eso me dijeron. Un compañero me encontró en el suelo, junto a la máquina de doblar cajas. Me llevaron a la enfermería, me tomaron la presión, me dijeron que estaba baja. Que descansara. Que comiera mejor. No podía permitirme descansar. No podía permitirme comer mejor. Así que seguí. El médico de la fábrica me recomendó reducir horas. Le dije que no podía. Me preguntó por qué. Le conté lo mínimo, deudas familiares, una hermana que estudiaba, padres mayores. Asintió con esa mirada que he visto tantas veces, la mezcla de lástima y resignación. Cuídese, me dijo, y me recetó vitaminas. Las vitaminas no ayudaron. Nada ayudaba. Porque el problema no era mi cuerpo. Era la certeza de que estaba sacrificando mis años por gente que nunca me lo agradecería. Mis padres no me veían como un salvador. Me veían como un deber cumplido. Valeria ni siquiera me veía. Una noche, después de un turno de reparto bajo la lluvia, llegué a mi habitación empapado y temblando. Me quité la ropa, me sequé con la única toalla que tenía, y me senté en el borde de la cama. El colchón estaba hundido en el centro, las sábanas eran viejas, la almohada olía a humedad. Todo en esa habitación me recordaba lo poco que valía. Y entonces lloré. No fue un llanto dramático, de esos de película. Fue un llanto seco, silencioso, que duró apenas un minuto. Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia que aún mojaba mi cara. Y cuando terminó,
me sequé los ojos, me puse el pijama, y revisé mis cuentas. Quedaban 2 deudas. 2. La más pequeña, de 3.000 euros. La más grande, de 12.000. Las 2 eran las últimas. Las 2 tenían fecha de vencimiento en los próximos 6 meses. Por primera vez en 5 años, vi un final. Justo cuando veía la luz al final del túnel, mi abuela enfermó. Fue repentino, una neumonía que no respondía a los antibióticos, una semana en el hospital, un diagnóstico de fibrosis pulmonar. Los médicos dijeron que le quedaban meses, tal vez un año. Mis padres, por supuesto, no podían cuidarla. Estaban ocupados con la boda de Valeria. Mi hermana, recién casada, estaba de luna de miel en Maldivas. Así que fui yo quien viajó al pueblo, quien habló con los médicos, quien organizó los cuidados. No tienes que hacer esto, me dijo mi abuela desde la cama del hospital, con voz débil pero firme. Ya has hecho demasiado por esa familia. Tú nunca me pediste nada, abuela, le respondí. Déjame hacer esto por ti. La llevé a su casa, la casa de piedra donde había crecido mi madre, donde yo había pasado los veranos más felices de mi infancia. Pedí una excedencia en la fábrica, no me la dieron, así que renuncié, dejé el supermercado. Me despidieron por faltas injustificadas, y mantuve solo el reparto los fines de semana. Me mudé a casa de mi abuela. Dormía en el sofá, la ayudaba a levantarse, le preparaba la comida, la llevaba al médico, la escuchaba. Fueron los mejores meses de mi vida. No exagero. Aunque estaba viendo a la persona que más quería desvanecerse lentamente, aunque sabía que cada día podría ser el último, aunque estaba dejando atrás mis trabajos y mis pagos y mi vida en la ciudad, fue hermoso. Porque por primera vez en años, alguien me necesitaba de verdad. No por mi dinero, no por mi utilidad, sino por mí. Mi abuela me contó historias que nunca había compartido. Cómo conoció a mi abuelo, cómo sobrevivió a la dictadura, cómo perdió a un hijo antes de que yo naciera. Me enseñó recetas familiares, me mostró fotos viejas, me regaló un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Cuídalo, me dijo. Es para ti. No para ellos. No entendí completamente lo que quería decir hasta después. Los últimos días fueron duros. Mi abuela dejó de comer, luego de beber, luego de hablar. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo se enfriaba lentamente. Una noche, abrió los ojos, me miró como si pudiera verme por primera vez, y susurró, gracias, mi niño. Por todo. Esas fueron sus últimas palabras. Murió al amanecer, con el sol entrando por la ventana de su habitación, con mi cabeza apoyada en su hombro. Lloré. Pero no fue un llanto de pérdida. Fue un llanto de gratitud. Por haber tenido a alguien así. Por haber podido estar ahí. El funeral fue pequeño. Mi abuela no tenía muchos amigos en el pueblo, los había sobrevivido a casi todos. Mis padres vinieron, por supuesto. Y Valeria también, aunque llegó tarde porque el tráfico estaba terrible. Lo primero que hizo mi madre fue preguntar por la casa. La abuela nunca nos dejó entrar al desván, dijo. Me pregunto qué habrá allí. Lo primero que hizo mi padre fue preguntar por el testamento. Tu abuela era muy organizada, dijo. Seguro que dejó todo en orden. Lo primero que hizo Valeria fue quejarse del pueblo. No hay cobertura, dijo. ¿Cómo se puede vivir aquí? Yo no dije nada. Me quedé al lado de la tumba, viendo cómo bajaban el ataúd, sintiendo el peso de los últimos meses en mis hombros. Estaba agotado, pero también en paz. Había hecho lo correcto. Había estado allí cuando ella me necesitó. Eso era más de lo que podía decir el resto de mi familia. Después del entierro, nos reunimos en la casa. La misma casa donde yo había dormido en el sofá durante 4 meses. Mis padres recorrieron cada habitación con ojos de tasadores, calculando el valor de los muebles, la antigüedad de los electrodomésticos, el tamaño del terreno. Esto debe valer unos 80.000 euros, dijo mi padre. Tal vez más, si se vende bien. Valeria podría quedarse con la casa, dijo mi madre. Como inversión. O para alquilarla. Nadie mencionó que yo había vivido allí.
Nadie mencionó que yo había cuidado de mi abuela hasta su último aliento. Nadie mencionó que había dejado mis trabajos, mis ahorros, mi vida para estar a su lado. Esa noche, mientras ellos cenaban en el pueblo, yo me quedé en la casa, sin hambre, y revisé los papeles de mi abuela. Encontré el testamento en un cajón de su mesita de noche, dentro de un sobre que decía, para cuando llegue el momento. Lo abrí con manos temblorosas. No lo leí completo. Solo vi una frase: declaro que mi nieto Mateo ha sido mi cuidador principal durante mis últimos meses, y esta situación ha sido considerada en la distribución de mis bienes. Guardé el testamento en mi mochila, junto con el reloj de bolsillo. Y esa noche, mientras escuchaba el silencio del pueblo, supe que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué. No sabía cómo. Pero el aire olía diferente. Al día siguiente, mis padres anunciaron que contactarían a un abogado para formalizar la herencia. Yo asentí, como siempre. Pero esta vez, mientras asentía, mi mano rozaba el testamento en mi mochila. Esta vez, el silencio no era sumisión. Era estrategia. Las semanas siguientes fueron una lección de cinismo. Mis padres actuaron como si la herencia les perteneciera por derecho propio, como si mi abuela no hubiera tenido voluntad propia, como si mis meses de cuidado no existieran. Contactaron a un abogado de la ciudad, un tal González, especialista en herencias. Mi madre me llamó para decirme que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que Valeria y yo recibiríamos lo que nos correspondía. Noten el orden, Valeria y yo. Como si fuéramos iguales. Como si ella hubiera hecho algo más que aparecer tarde al funeral. Yo, mientras tanto, había contactado a mi propio abogado. Una mujer joven, especializada en herencias y conflictos familiares. Se llama Elena. La encontré por internet, en un foro de derechos de los cuidadores. Le expliqué mi situación por teléfono, los años pagando deudas ajenas, los meses cuidando a mi abuela, el favoritismo sistemático hacia mi hermana. Escuchó en silencio, tomó notas, y al final dijo: Mateo, tiene un caso muy sólido. Pero necesito ver el testamento. Se lo envié por correo certificado al día siguiente. Mientras tanto, mis padres siguieron con su plan. Organizaron una reunión familiar para leer el testamento. La convocaron en la casa de mis padres, un sábado por la tarde. Invitaron a Valeria, a su esposo, a algunos tíos, y a mí. Por supuesto, invitaron también al abogado González. ¿Vas a venir?, me preguntó mi madre por teléfono. Había una tensión en su voz, algo que no reconocí. Claro, dije. No me lo perdería por nada. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero significativo. Algo en mi tono debió alertarla. Pero no dijo nada. Colgó con un "nos vemos el sábado". Esa semana trabajé menos, dormí mal, y ensayé mentalmente cada posible escenario. Elena me había dado instrucciones claras: no discuta. No se altere. Lleve una copia del testamento y manténgala a la vista. Cuando llegue el momento, pida leerlo en voz alta. Si se niegan, yo intervendré. ¿Usted va a estar allí?, pregunté. Estaré en el coche, afuera. Si algo sale mal, entro. Me sentí ridículo, como en una película de abogados. Pero también me sentí preparado. Por primera vez en mi vida, no iba a dejar que decidieran por mí. Llegué a casa de mis padres a las 4 en punto, vestido con lo mejor que tenía, unos pantalones negros, una camisa blanca que planché 3 veces, y los zapatos que compré para la boda de Valeria, la única vez que me invitaron a algo elegante. Llevaba el testamento en una carpeta, bajo el brazo. También llevaba el reloj de bolsillo de mi abuela en el bolsillo interior de la chaqueta. Un amuleto. Una promesa. La casa estaba llena. Mis padres, por supuesto. Valeria y su esposo Carlos. Un tipo de sonrisa fácil y manos suaves que nunca había trabajado un día en su vida. Mis tíos maternos, Rosa, la hermana menor de mi madre, y su marido. El abogado González, un hombre de 60 años con gafas de pasta y traje azul marino. Y yo, el hijo invisible, sentado en el rincón del comedor, junto a la ventana. Mi madre sirvió café y pastas. Valeria hablaba de su nuevo coche. Mi padre comentaba el tiempo. Todos evitaban mirarme.
Era como si quisieran que me sintiera fuera de lugar, un invitado no deseado en mi propia familia. Después de media hora de conversación vacía, el abogado González carraspeó y sacó unos papeles de su maletín. Bueno, dijo, estamos aquí para leer el testamento de doña Carmen, fallecida el pasado mes de marzo. Como saben, el testamento fue otorgado ante notario hace 3 años, y no ha sido modificado posteriormente. 3 años. Mi abuela lo había hecho 3 años antes, cuando yo todavía trabajaba en la fábrica y pagaba las deudas de mis padres. Ella ya sabía. Ya había visto lo que yo no quería ver. González comenzó a leer. Era un documento formal, lleno de comparece, manifiesta, otorga. Mis padres escuchaban con atención, asintiendo de vez en cuando. Valeria miraba su teléfono. Yo miraba a González. Y en cuanto a los bienes inmuebles, se dispone que la vivienda situada en... Aquí hizo una pausa. Me miró. Luego miró a mis padres. Se dispone que la vivienda situada en el pueblo pase a ser propiedad de Mateo. Mi madre soltó la taza de café. Valeria levantó la vista del teléfono. Mi padre se puso rojo. En reconocimiento a los cuidados prestados por él mismo durante los últimos años de vida de la testadora, así como en compensación por los gastos asumidos en beneficio de la familia del testador. Eso no puede ser, interrumpió mi padre. Esa casa es de la familia. Debe repartirse entre los herederos legítimos. González levantó una mano. Por favor, déjeme terminar. Siguió leyendo. El resto de la herencia, unas cuentas bancarias, algunos objetos de valor, un coche antiguo, se repartía en partes iguales entre mi madre y Valeria. Pero la casa, el bien más valioso, era completamente mía. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Se oía el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, la respiración agitada de mi madre. No puede ser, repitió mi padre. Esa casa es de Carmen, pero siempre dijo que era para la familia. Lo es, dijo González con calma. Y ha decidido que Mateo es la familia que recibirá la casa. Valeria soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. Yo ni siquiera sabía que la abuela tenía una casa. Pensé que era una ruina. Es una casa valorada en 80.000 euros, dijo mi tía Rosa en voz baja. Y Mateo la ha cuidado durante meses. Mi madre me miró. Por primera vez en años, me miró de verdad. Había algo en sus ojos que no era rabia. Era miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que su hijo invisible dejara de serlo. Mateo, dijo mi madre, ¿tú sabías esto? Asentí. Saqué la copia del testamento de mi carpeta y la puse sobre la mesa. La abuela me lo mostró antes de morir, dije. Me pidió que lo respetara. Y lo voy a hacer. Pero no puedes quedarte con la casa, dijo mi padre, levantándose. Eso no es justo. Valeria también tiene derechos. Valeria no cuidó de la abuela, dije, con voz calmada. Valeria no dejó sus trabajos para estar a su lado. Valeria no durmió en un sofá durante 4 meses mientras la abuela se moría. Yo sí. Y yo pagué las deudas de la familia durante 5 años, añadí, mirando a mis padres. 800 euros al mes. 42.000 euros en total. Más los recargos. Más la operación de rodilla de papá. Más el préstamo para los estudios de Valeria. El silencio se volvió denso, irrespirable. ¿De qué estás hablando?, preguntó Valeria, confundida. De que tú estudiaste en una universidad privada mientras yo trabajaba en una fábrica, le dije. De que tú viajaste a Europa mientras yo pagaba las facturas médicas de papá. De que tú te compraste cosas con dinero familiar mientras yo comía arroz para poder llegar a fin de mes. Mi madre empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de exposición. De ser vista por primera vez. Nosotros te pedimos ayuda, dijo mi padre, con voz temblorosa. Tú aceptaste. Porque ustedes nunca me dieron otra opción, respondí. Porque me criaron para sentir que debía hacerlo. Porque cada vez que intentaba decir que no, me recordaban lo fuerte que era, lo responsable, lo buen hijo. Y yo me lo creí.
Durante años me lo creí. Me levanté. Puse la copia del testamento en mi carpeta y la cerré. La casa es mía, dije. La abuela así lo quiso. Y yo voy a respetar su voluntad. Pueden quedarse con el resto. No me importa. Pero la casa es mía. Salí del comedor. Pasé por la cocina, por el pasillo, por la puerta principal. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Solo escuché el llanto de mi madre y la voz enojada de mi padre discutiendo con el abogado. Afuera, el sol empezaba a caer. Elena estaba en su coche, esperando. Me vio salir y bajó la ventanilla. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, dije. Y por primera vez en 29 años, lo sentí verdad. Los días siguientes fueron un caos. Mi padre me llamó más de 20 veces. No contesté ninguna. Mi madre me envió mensajes de texto larguísimos, alternando entre el llanto, la culpa y el chantaje emocional. Valeria me escribió un solo mensaje: eres un egoísta. Mis tíos, curiosamente, me apoyaron. Rosa me llamó para decirme que mi abuela siempre había visto lo que pasaba, que siempre había lamentado no poder hacer más. Ella te quería mucho, Mateo. Y sabía que tú eras el único que realmente la quería a ella. El abogado González, por su parte, intentó impugnar el testamento. Argumentó que mi abuela no estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmó. Pero Elena ya había anticipado ese movimiento. Presentó informes médicos, declaraciones de vecinos, y una carta que mi abuela había escrito al notario 6 meses antes de morir, reafirmando su voluntad. El caso se resolvió en 2 meses. Sin juicio, sin escándalo. El notario dictaminó que el testamento era válido. La casa era mía. Mis padres no volvieron a hablarme. Mi madre intentó hacerlo varias veces, pero siempre era para pedirme que compartiera la casa con Valeria, que no fuera tan duro, que la familia debía permanecer unida. Le dije que la familia que no me había visto durante 5 años de sacrificio no podía pedirme unidad ahora. Valeria me bloqueó de todas las redes sociales. Supongo que fue su manera de lidiar con la derrota. O tal vez simplemente no le importaba perder a un hermano que nunca había valorado. Yo, mientras tanto, volví al pueblo. A la casa de mi abuela. Limpié cada habitación, pinté las paredes, arreglé el jardín. Planté tomates, como ella me enseñó. Compré una cama nueva y la puse en su habitación, porque quería dormir donde ella había dormido. Y empecé a vivir. No todo fue fácil. La casa necesitaba reparaciones, el techo, la fontanería, la instalación eléctrica. Gasté casi todos mis ahorros en arreglarla. Pero valió la pena. Cada clavo que martillé, cada pared que pinté, cada planta que regué fue un acto de sanación. Encontré trabajo en el pueblo. Nada espectacular, en la panadería local, amasando pan desde las 4 de la mañana hasta el mediodía. Pagaban lo justo para vivir, pero era suficiente. No tenía deudas. No tenía que enviar dinero a nadie. No tenía que rendir cuentas. Por las tardes, escribía. Historias cortas, recuerdos, reflexiones. A veces las publicaba en internet, en foros anónimos. Gente que no me conocía me decía que mis palabras les llegaban, que se sentían comprendidos. Era extraño recibir validación de desconocidos cuando mi propia familia nunca me la había dado. También fui a terapia. Una psicóloga en la ciudad, una vez por semana. Al principio me costó hablar. Había pasado tanto tiempo guardándolo todo que no sabía por dónde empezar. Pero poco a poco, las palabras fueron saliendo. El favoritismo, la culpa, el agotamiento, la rabia silenciosa. Todo lo que nunca pude decir en casa. La psicóloga me dijo algo que nunca olvidaré: Mateo, no tienes que perdonar para sanar. A veces, sanar es simplemente dejar de cargar con lo que no es tuyo. Y eso hice. Dejé de cargar. Un año después de la lectura del testamento, mi madre apareció en el pueblo. Llamó a la puerta de la casa un domingo por la mañana, con una bolsa de pasteles en la mano. Parecía mayor, más cansada. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. ¿Puedo pasar?, preguntó. La dejé entrar.
No por debilidad, sino porque ya no sentía nada. Ni rabia, ni rencor, ni necesidad de aprobación. Solo una calma extraña, como si ella fuera una desconocida que había venido a visitarme. Se sentó en la cocina, la misma cocina donde mi abuela me enseñó a hacer sopa de ajo. Miró a su alrededor, reconociendo los muebles, los olores, los recuerdos. Tu abuela te quería mucho, dijo al final. Más que a mí, creo. Te quería diferente, respondí. No más. Diferente. Mi madre asintió. Lloró un poco. Me pidió disculpas por todo. Dijo que nunca había sido consciente de lo que hacía, que estaba atrapada en su propia historia, que Valeria necesitaba más atención porque era más débil. Las mismas excusas de siempre, envueltas en palabras nuevas. La escuché. No la interrumpí. No la confronté. Simplemente la escuché, como había escuchado a mi abuela en sus últimos días. Cuando terminó, le serví un café. Le pregunté por mi padre, bien, por Valeria, embarazada, feliz. Hablamos del tiempo, del pueblo, de cosas sin importancia. Y luego se fue. No la he vuelto a ver. No porque no quiera, sino porque ya no es necesario. Nuestra historia terminó ese domingo, en la cocina de mi abuela, con un café a medio tomar y una bolsa de pasteles sin abrir. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en el patio de la casa. Es verano, hace calor, y los tomates están creciendo. El reloj de bolsillo de mi abuela está sobre la mesa, junto a mi cuaderno. Su tic-tac me acompaña mientras escribo. A veces pienso en el sobre amarillo. En la mesa del comedor. En los 800 euros al mes. En los 5 años de mi vida que regalé a gente que nunca me lo agradecería. Y no siento rabia. No siento amargura. Siento algo más parecido a la gratitud. Porque todo eso me trajo hasta aquí. Me enseñó quién soy, de qué estoy hecho, y que no estoy dispuesto a tolerar nunca más. Aprendí a sobrevivir solo. Pero también aprendí que no tengo que hacerlo. Hay gente buena en el mundo, vecinos que me ayudaron a arreglar el tejado, clientes de la panadería que me saludan cada mañana, desconocidos en internet que leen mis historias y se sienten menos solos. Mi familia biológica me falló. Pero encontré otra familia. Una familia de panaderos, de jardineros, de escritores anónimos. Gente que me ve. Gente que me escucha. Gente que no espera que pague sus deudas para quererme. Al final, los hechos hablan. La verdad no necesita gritar. Mi abuela lo sabía. Por eso dejó todo escrito. Por eso me dio la casa. No era venganza contra mis padres ni favoritismo hacia mí. Era justicia. Una pequeña, silenciosa, poderosa justicia. Y yo, Mateo, el hijo invisible, el pagador de deudas ajenas, el cuidador silencioso, al fin puedo decir algo que nunca pude decir antes. Estoy bien. No perfecto. No feliz todo el tiempo. No libre de cicatrices. Pero bien. En paz. En mi casa. Con mis tomates. Con mi reloj. Con mi historia. Y eso, después de todo, es más que suficiente.